Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos aquí a este nuevo video. Yo soy Carlos Rosas, un maestro de historia. Y ahora bien, en la clase pasada discutimos lo que fue el surgimiento de España. Analizamos todas las cosas que tuvieron que pasar para que existiera el país que hoy día conocemos como España. Pues ahora bien, en esta clase, en este nuevo video, vamos a discutir sobre cómo España comenzó a expandirse. Eso es lo que vamos a discutir en esta clase. Ahora bien, pues tenemos que mencionar que el primer país europeo que descubrió América, sin duda alguna, de forma oficial, fue España. Ese fue el primer país europeo que descubrió a América. Recuerden, España. ¿Y en qué año lo hizo? En el año 1492. En el año 1492, España descubre América. ¿Y quién lo hizo exactamente? Lo hizo Cristóbal Colón. Cristóbal Colón descubre América en el 1492, representando a la corona de España. Ahora bien, Colón en su totalidad realizó 4 viajes. Fueron 4 viajes los que realizó Cristóbal Colón. Vamos a analizarlos más o menos. En el primer viaje, Cristóbal Colón descubrió 3 cosas importantes. ¿Y qué 3 cosas descubrió Colón en su primer viaje? Descubrió las islas de las Bahamas. Ahí fue donde primero llegó Colón en su primer viaje. Así que el primer contacto que tuvo Colón con el continente americano fue en Bahamas. En segundo lugar, lo que descubrió fue la isla de Cuba, que originalmente se conocía como Juana, pero luego el nombre fue cambiado a Cuba. Pero si usted escucha hablar de Colón y la isla de Juana, pues se refiere a Cuba. Cuba, Juana. En tercer lugar, lo que descubrió Colón en su primer viaje fue la isla de La Española. Y La Española no es nada más ni nada menos que la isla grande que tenemos al oeste de Puerto Rico, que hoy día se compone de lo que sería República Dominicana y Haití. Pero para aquel entonces todo en general se conocía como La Española. Esas fueron las 3 cosas que Colón descubrió en su primer viaje. Ahora bien, en su segundo viaje, ¿qué descubrió el señor Cristóbal Colón? Descubrió 3 cosas más. Y estas fueron las Antillas Menores. Todos sabemos que el Caribe se divide entre Antillas Mayores y Antillas Menores. Pues Colón descubrió en su segundo viaje las Antillas Menores. También descubrió la isla que conocemos como Jamaica. Pero algo muy importante de ese segundo viaje es que Colón descubrió a la isla donde vivimos actualmente, la isla de Puerto Rico. Y hay que hacer un señalamiento muy importante. El primer viaje de Cristóbal Colón fue en el 1492. Ese fue el año de su primer viaje. Pero el segundo viaje de Cristóbal Colón fue en el año 1493. Así que hay un año de diferencia. Primer viaje en 1492 y segundo viaje en 1493. Y específicamente Puerto Rico fue descubierto un 19 de noviembre del año 1493 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Ahora bien, en el primer viaje, Cristóbal Colón salió con 3 naves, los 3 típicos barquitos. Pues estos tenían 3 nombres, que todos sabemos cuáles son porque desde elemental lo estamos estudiando. Son la Niña, la Pinta y la Santa María. Fueron los 3 barcos con los cuales Cristóbal Colón salió en su primer viaje en el 1492. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? En el primer viaje, las costas de La Española
uno de esos 3 barcos queda encallado. Y todos los navegantes que estaban en el barco que quedó encallado no cabían en los otros 2 barcos restantes para regresarse a España. Así que lo que hizo Cristóbal Colón fue, les dijo lo siguiente: se tienen que quedar aquí porque no caben en los otros 2. Establezcanse y yo voy a regresar por ustedes luego. Así que los navegantes que se quedaron en la Española, con los restos del barco que se encalló, construyeron un fuerte, una especie de vivienda. Y esa vivienda la bautizaron como La Navidad. La Navidad fue el primer asentamiento español, la primera mini colonia española en el Nuevo Mundo. Así que recuerden este nombre. Ese fuerte, esa vivienda que formaron los que se quedaron, se conoce como La Navidad. Luego, Cristóbal Colón regresa a España con noticias de que, miren, encontré tierras que no habían sido descubiertas anteriormente. Y la corona autorizó un segundo viaje, esta vez con 17 barcos, para descubrir más tierras y de viaje pues buscar a las personas que se habían quedado en la Española. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Cuando Cristóbal Colón va a la Española a por su gente, descubre que el fuerte, la vivienda donde ellos estaban, que construyeron, estaba devastada y quemada. Y se cree que los indígenas de esa área, que eran taínos igual que Puerto Rico, atacaron a los españoles, quemaron la vivienda con ellos adentro. Esto porque supuestamente esos españoles que se habían quedado en la Española estaban cometiendo muchos abusos contra los taínos que allí vivían, y estos terminaron enojándose y tomaron venganza contra los españoles que estaban allí. Así que cuando Cristóbal Colón regresó, los encontró todos muertos. Eso es algo muy interesante. Y algo muy interesante es que el fuerte de la Navidad que habían construido en la Española se encontraba en lo que hoy día conocemos como Haití. O sea que estaba en el lado donde hoy día es Haití. Pero recordemos algo muy importante que dije hace poquito en este mismo video. Yo dije que en el segundo viaje de Cristóbal Colón, Colón tenía 17 barcos. Y fue en el segundo viaje donde Colón también descubrió Puerto Rico. Por consecuente, adivinen qué. Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico no con 3 barcos, como nos han enseñado desde pequeño. Eso no es así. Cristóbal Colón no llegó a Puerto Rico con 3 barcos. Llegó a Puerto Rico con 17 barcos. También, en ese segundo viaje, Cristóbal Colón fundó en la Española otro asentamiento. Esta vez uno conocido y llamado como La Isabela. La Isabela. Y dejó a cargo a su hermano Bartolomé Colón. Así que eso fue algo más que pasó en su segundo viaje. Fundó La Isabela en la Española y dejó a cargo a su hermano Bartolomé Colón. En el año 1495, recordemos esta fecha, en el año 1495, ya los españoles estaban utilizando a los indígenas de la Española para satisfacer sus necesidades. Es decir, los españoles querían oro, querían riquezas, porque las personas que iban a ese territorio iban con la visión de hacerse ricos.
Entonces, comenzaron a explotar a los indígenas que vivían allí, a esclavizarlos prácticamente. Y estos, en ese año, en el 1495, se enojaron con los españoles y dijeron: tenemos que hacer algo. Tomaron cartas en el asunto y se rebelaron contra los españoles. Lucharon contra ellos y mataron a muchos españoles. Pero ¿qué pasa? Los españoles, como ya sabemos, eran personas que tenían mejores armamentos. Los indígenas no tenían muchos armamentos. No estaban militarmente organizados como los españoles. Así que los españoles terminaron dominando drásticamente y cruelmente a los indígenas. Así que recordemos esto: en el año 1495 los indígenas de la Española se rebelaron contra el Imperio Español, pero los españoles terminaron ganando y sometiendo a todos y esclavizándolos más aún. Ahora bien, en el año 1496 se funda la ciudad de Santo Domingo en la Española y rápidamente se convirtió en la ciudad del Nuevo Mundo más desarrollada. Era prácticamente el centro político de todas las islas que España recién iba descubriendo. Ahora vamos al año 1499. Aquí vamos al tercer viaje de Cristóbal Colón en el 1499. 1499 fue el tercer viaje de Cristóbal Colón. Y siempre, cada vez que iba a un viaje, pasaba un tiempo en la Española, que era prácticamente su isla favorita. Pues ahora bien, en el tercer viaje, lo que pasó fue que Colón descubrió a Centroamérica, el área de Panamá. Pero vamos a ver qué pasó en la Española también en ese año. Lo que pasó es que cuando Colón fue a la Española, se encontró con que muchos españoles se habían rebelado contra el hermano de Cristóbal Colón, a quien él había dejado gobernando allí. ¿Esto por qué? Porque el hermano de Cristóbal Colón le dijo a los demás españoles: miren, caballeros, no pueden abusar mucho de los indígenas, se están zafando. Esto se pasó de la raya. Entonces los españoles se enojaron con Bartolomé Colón, que es el hermano de Cristóbal Colón, y se rebelaron contra él, y había muchas tensiones y conflictos. Cuando llegó Colón, se encontró con todo eso y intentó arreglar la situación. Y lo que hizo fue lo siguiente: lo que hizo Cristóbal Colón para calmar a los otros españoles que se habían rebelado contra su hermano fue ofrecerles grandes pedazos de tierras con muchas riquezas, muchos metales preciosos, y les dijo: tomen esas tierras y no tienen que pagar impuestos por nada de lo que saquen de ahí. Y de esa forma Cristóbal Colón logró calmar a los españoles que querían sacar a su hermano del poder. Pero ¿qué pasa? Hubieron españoles que no estaban de acuerdo como quiera, porque querían dominar aún más a los indígenas, y denunciaron a Colón. Lo denunciaron a la corona de España. ¿Por qué? Porque el conflicto, a pesar de la negociación que se había hecho allí de darles tierra sin pagar impuestos, no había calmado los deseos de todos. Así que denunciaron a Colón bajo la acusación de asesinar a españoles rebeldes.
O sea, acusaron a Colón de asesinato de propios españoles. Y entonces arrestan a Cristóbal Colón y lo envían a una cárcel en España. Más tarde, la reina Isabel de Castilla libera a Cristóbal Colón. Lo libera, pero pasó un tiempo en prisión y su hermano también. O sea, arrestaron a Colón y a su hermano. Entonces, hay algo muy importante que hay que decir en todo esto. Y es que sí, lamentablemente la corona española, no tanto la corona española, sino lamentablemente los conquistadores españoles venían a por riquezas. Y lamentablemente algunos de ellos abusaron fuertemente de los indígenas que se encontraban viviendo aquí en las Américas. Es por eso que mucho más tarde existió el Fray Bartolomé de las Casas, que, como vimos el semestre pasado, luchó por los derechos de los indígenas para que se crease una ley que prohibiera esclavizarlos y torturarlos. Y así fue, damas y caballeros, cómo España comenzó su expansión en las Américas y cómo técnicamente el primer lugar donde se desarrollaron ciudades y una colonia estable fue en la Española. Más tarde, el Imperio Español conquistaría otros lugares como Puerto Rico, pero eso lo veremos en la próxima clase. Cómo España conquista a Puerto Rico. Porque a todo esto, mientras que pasó todo eso en la Española, en Puerto Rico no había pasado nada. No había pasado nada porque Colón únicamente descubrió Puerto Rico, pero se fue, no regresó, no pasó nada interesante aquí. Así que eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Y hoy vimos lo que pasó, cómo comenzó la colonización en la Española.